Conocemos los españoles a los países, a las ciudades, a los pueblos indígenas. Sabemos cómo es su idiosincrasia, su forma de vida, su cultura, de los que viven al otro lado del charco. Y en el caso concreto de Latinoamérica, yo les aseguro que poco, muy poco o nada. Hemos intentado al menos acercarnos a ellos cuando han venido, por ejemplo, a labrarse un futuro mejor en España. Yo creo que no mucho, aunque ellos lo desean, lo quieren realmente. Pero si yo pregunto cuál fue la primera isla habitada que se encontró Colón en su primer viaje, ¿me la sabrán decir? Y si le formulo otra pregunta relacionada con el nombre anterior que tenía México antes de su independencia de España, ¿me la contestarían correctamente? Bueno, no les quiero abrumar en demasía. Decirle que es muy triste, porque esos países fueron algo muy nuestro, llevan nuestra misma sangre, hablan nuestro mismo idioma, tenemos muchas cosas en común, pero les hemos ignorado por nuestra desidia, desdén. Nos seguimos creyendo superiores a ellos. Al estudiar en primaria, secundaria o bachillerato, nuestros profesores o profesoras nos han ocultado la riquísima historia pre- y postcolombina que poseen. Si ustedes desean descubrir cómo son en realidad, tienen que hacerlo por sí mismo o por sí misma, convertirse en un autodidacta. En el ámbito editorial hay abundantísima bibliografía, libros para descubrirlos. Por ejemplo, la maravillosa y fabulosa colección de relatos compilada bajo el título de Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica, que han sido creados, escritos y plasmados por los representantes oficiales de España en embajadas o consulados de Ciudad de México, Caracas, La Habana, Puerto Príncipe, La Paz. El libro lo ha coordinado Sergio Colina Martín y lo ha editado la muy excelente y genial editorial Cuadernos del Laberinto dentro de su colección La Valija Diplomática. En los 13 relatos hay una perfecta combinación del más genuino verismo con la más acendrada ficción. Unos son muy realistas y en otros, por el contrario, abunda la invención, mezclada todos ellos con otros aditamentos, como la cercanía, el divertimento mostrado con humor que nos hace sonreír o reír. Su ritmo es muy ágil, su lectura es muy fácil y entendible, cercana. Además, les aseguro que con ella se enriquecerán, aprenderán, les conocerán mejor. Me refiero a esas ciudades, a esos países, a esas grandes gentes, y sobre todo desaparecerá esa imagen bastante necia y frívola que una gran parte de la sociedad española tiene de los diplomáticos, de sus representantes en el exterior, unas personas muy normales, muy como usted y como yo, amigo, amiga, oyente e internauta, que pasan muy desapercibidos en cualquier lugar común, una estación de tren, el supermercado, una cafetería, etcétera. Estas personas en la misma Latinoamérica se han jugado la vida. Por ejemplo, el asalto a la embajada de España en Guatemala. Ellas han evitado conflictos que unos conocemos y otros no. Han salvado vidas al liberar previas, arduas y tensas negociaciones a ciudadanos españoles víctimas de secuestro. Les puedo asegurar que es un trabajo duro, absorbente, abnegado, estimulante unas y desagradecido en otras. Les recomiendo, les sugiero, les animo a que lo lean y lo compren, porque todo esto que les estoy diciendo lo verán en sus más de 233 páginas. De Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica, necesariamente debe de estar colocado en un estante muy destacado de la Biblioteca Radiofónico Sonora, en, por supuesto, letras encadenadas. Santiago, Sergio Colina, buenas noches y enhorabuena por de Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la ocasión de poder hablar con vosotros y con vosotras esta noche. Gracias, de verdad. A mí me han encantado los relatos, me he divertido mucho en alguno de ellos, en otros he aprendido, a la vez que he sonreído. Y así es muy bueno. Es que además muestra no solamente los lugares en que han estado los que han creado estos relatos, estas narraciones, sino también la imagen que dan, ¿no? En España somos muy malos. Sí, somos muy malos porque tenemos de ustedes una imagen muy frívola, como decía en mi comentario, y muy simple, cuando es todo lo contrario. Y he puesto el ejemplo por ejemplo, del
el asalto a la embajada de España en Guatemala y otras más. O, por ejemplo, los ataques que ustedes han sufrido en Afganistán, en la embajada española en Afganistán, o en Siria, etcétera, etcétera, o en Irak, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, yo te agradezco muchísimo estas palabras, sobre todo tener la ocasión también, aparte de hablar del libro, claro, efectivamente, como decías tú, de contarle a los radioyentes sí, a qué nos dedicamos realmente, claro, cuál es nuestro trabajo y exacto, un poco que ese es al final el objetivo último de esta colección, La valija diplomática, donde ha aparecido publicado este libro. Perfecto. Tenemos varios regalos para ustedes, Sergio. Vamos con el primero. El ombligo de la luna, Pilar Terrén. Mucho se ha escrito sobre la Ciudad de México, de la majestuosa Tenochtitlán, capitán de la Nueva España, mestizaje de culturas, cuyos rincones, tan diversos todos, son las huellas de su devenir histórico y de su compleja realidad. Pero para comprender la Ciudad de México, y con ello el país, hay que pasearla, pues sólo así se desvelan las distintas capas de su historia que también reflejaron los ojos y la pluma de los conquistadores, de los cronistas y viajeros, de los misioneros y escritores a lo largo de los tiempos. La Ciudad de México asusta desde el aire por su dimensión, asusta desde la tierra por su caos, pero atrapa al corazón en cuanto uno empieza a vivirla. Su fuerza arrastra, porque su vida comienza temprano y su noche linda con el alba, porque sus colores, sabores, sus músicas y sus gentes invaden. Es por ello hoy una urbe caótica, bulliciosa y agresiva, con sus tempos y sus misterios, pero de códigos descifrables a través de la experiencia. Tradicional y vanguardista, mestiza y cosmopolita, a la vez es la suma de muchas ciudades en una, y eso es lo que la convierte en una ciudad apasionante. Tras 700 años de historia y todos los conflictos vividos, el relato de la urbe se antoja complejo. La Ciudad de México, conocida hasta el año 2016 como Distrito Federal, es una de las 32 entidades federativas del país, con 9 millones de habitantes que alcanzan 22 sumando la zona metropolitana del Valle de México. Se ha convertido en la 9ª aglomeración urbana más poblada del mundo y la primera en el continente americano. Este núcleo metropolitano es el principal centro político, económico y social del país, escenario de todos los acontecimientos históricos de la nación. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Ha sido esta la primera experiencia literaria para los que han creado, escrito y plasmado estos maravillosos y hermosos relatos, o ya tenían los mismos una trayectoria literaria, Sergio? Bueno, pues hay de todo. Para algunos sí, para otros no. Por ejemplo, este texto que habéis leído de Pilar Terrén, que nos habla sobre la Ciudad de México, en su caso yo creo que es la primera pieza literaria que publica, pero para otros muchos no ha sido su primera incursión en el terreno literario. Está el caso, por ejemplo, de Gabriel Alou, que es autor, por ejemplo, de una guía bibliográfica sobre Kuwait, pero también otros diplomáticos que se habían animado a publicar ficción anteriormente. El caso de Luis Cuesta, que ha publicado 3 novelas, una en castellano y 2 en catalán, El màntil mudo, La pil del llop, El misteri del forat del serpent. También Bernardo López, que ha publicado varias novelas bajo seudónimo, como Bernard Durán. Y también, por ejemplo, Guillermo Corral, que había publicado ya un libro de relatos, Mientras crece el bosque, y que ahora, este mes de noviembre, precisamente, aparte de estar involucrado en el lanzamiento de este libro, de Santiago a Caracas, también va a lanzar una novela gráfica que ha guionizado, que ha escrito junto al gran Paco Roca. En mi caso, pues como coordinador, yo más que dedicarme a la escritura,
me he dedicado mi vocación literaria, digamos, a la edición, ¿no? Y he colaborado en diversas revistas literarias, incluso he dirigido mi propia publicación literaria digital. ¿De qué trata en síntesis De Santiago a Caracas? ¿13 diplomáticos españoles en Latinoamérica? Pues es una recopilación de textos, de relatos, crónicas, escritos por diplomáticos sobre ciudades de América Latina en la que ellos han vivido. De esta manera, pues a través de sus textos todos en prosa, y con una aproximación que mezcla un poco, como comentabas antes, la experiencia propia, el recuerdo, pero también la ficción, en mayor o menor medida dependiendo del texto, pues y con esta fórmula el lector, la lectora podrá realizar, yo creo, un recorrido bastante particular por todo el continente americano, desde Miami a Santiago de Chile, pasando por México, Ecuador, Haití o Bolivia. ¿Y cómo surgió esta creación literaria, Sergio? Bueno, como os comentaba antes, la colección La Valija Diplomática tiene como objetivo último dar a conocer a través de la literatura y por tanto a través de muchos formatos la realidad de nuestro trabajo, pero también promover el trabajo creativo que llevan a cabo los diplomáticos y darlo a conocer, ¿no? En este caso, en el caso concreto de Santiago a Caracas, surge de la voluntad de poder formar un volumen colectivo en el que pudiéramos dar voz a un número amplio, al final han sido 13, un número amplio de diplomáticos en activo todos ellos, que además de haber vivido pues historias bastante increíbles, muchos de ellos en los países en los que han estado destinados en el exterior, también tenían ganas pues de contarlas y de compartirlas con los lectores. ¿Y por qué en general los españoles conocemos tan poco lo del otro lado del charco, del Nuevo Mundo? Bueno, yo creo que en general en España la opinión pública... Le oigo muy mal, le oigo muy mal, Sergio, ¿eh? Decía que, bueno, en general en la opinión pública española no tiene un especial interés quizá por la actualidad internacional, por la política exterior o por los temas globales, pero bueno, yo también diría que, aunque sea por los vínculos humanos con América Latina... Claro, exacto. Aunque sea por los vínculos humanos, que en las dos direcciones, la cantidad de gente que desde aquí ha ido a vivir allí y de allí ha ido a vivir aquí, en ambos sentidos, pues bueno, sí que hay unos flujos de entendimiento, de cariño, de cercanía, a los cuales se suma además la facilidad actual para viajar y también, pues en el caso concreto de América Latina, el hecho de tener un idioma en común que permite a mucha gente pues sentirse confiada para acercarse, para viajar a los países de América Latina con más facilidad, ¿no? Así que yo diría que, bueno, dentro de la cierta lejanía que hay en la opinión pública española respecto a la situación de otros países y a la realidad internacional, América Latina quizás sería la región que yo consideraría que sí muchos españoles pues pueden sentir más cercana. ¿A través de un diplomático se puede ver cómo es realmente lo que hay en otros lugares, más allá del límite de nuestros ojos? Bueno, lo que hay realmente en otros lugares al final es un mosaico de perspectivas, ¿no? Por eso nos interesaba mucho que este volumen fuera una recopilación de historias variadas con voces distintas. Lo que sí es cierto es que, bueno, el diplomático, la diplomática por su carrera, por su trabajo, observa, experimenta y luego en estos casos escribe también desde un lugar que pocas otras profesiones permiten, ¿no? Digamos que vive y luego narra desde una posición muy peculiar. Por eso quizá es posible que muchos lectores puedan a través de estas historias tener una visión efectivamente que salga de lo que su mirada habitual o su experiencia personal ha conocido. No quiere decir que se vaya a descubrir nada que sea ningún misterio ni ningún secreto, pero sí que dentro de las múltiples miradas que puede haber, pues probablemente la que se ofrece en estos textos sea única de alguna manera. Vamos con el segundo regalo para ustedes. Miami, capital de las Américas. Cándido Creis. Miami constituye,
por derecho propio, una ciudad-estado en el concepto moderno acuñado por los geógrafos. Este término, con reminiscencias de época clásica, comprende un espacio que se extiende al este de la península de la Florida, entre el condado de Palm Beach y Homestead. Más de 100 kilómetros de rascacielos y casas bajas, ficus gigantes y palmeras, entre los que circulan personas, mercancías y capitales no siempre de origen cierto. Mosaico cultural y lingüístico donde las autoridades escolares deben gestionar la comunicación en casi un centenar de lenguas, pues no todo es inglés o español, o lenguas europeas. Abundan también lenguas amerindias centroamericanas, junto con el creole haitiano. Más de 7 millones de habitantes cubanos, mexicanos, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, americanos en su mayoría. Miami es una ciudad cosmopolita que ha tenido la suerte de contar con un flujo continuo de inmigración que ha servido para crear su propia identidad. Los primeros asentamientos, cuyos vestigios pueden aún visitarse en la embocadura del río Miami, fueron ocupados por nativos de Cuesta hace más de 2 milenios. Se asentaron en un enclave que denominaron Miami, que significa precisamente agua dulce, en la confluencia del río con el agua salada de la bahía, rica despensa en crustáceos, peces y mamíferos, en su mayoría comestibles y suculentos. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos con Sergio Colina Martín, que es el coordinador de esta maravillosa colección de relatos titulada De Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica, que ha editado la editorial Cuaderno del Laberinto, la maravillosa editorial de nuestra amiga Alicia Alés, dentro de la colección La Valija Diplomática. ¿Venezuela ha estado frecuentemente muy cerca del precipicio? Bueno, como muchos países, como casi todos los países en realidad, Venezuela ha tenido una historia convulsa de crisis, pero también de momentos de esplendor. Mi madre, por ejemplo, nació en Caracas, mis abuelos vivieron allí unos años y guardan un recuerdo estupendo del país que ellos conocieron cuando vivieron allí. Sin duda, bueno, la fragilidad institucional contribuye especialmente a que los países sean más vulnerables a movimientos autoritarios y a retrocesos en materia de derechos. Pero bueno, al final todos los países han atravesado momentos difíciles, momentos de crisis y bueno, siempre está la esperanza de que podrán llegar tiempos mejores. ¿México es muy devoto de la Virgen de Guadalupe? Bueno, yo no he estado en México todavía. Se lo podemos preguntar a Pilar Cherrén, la autora del texto sobre Ciudad de México que habéis leído antes. Pero bueno, sin duda todo el mundo sabe que se trata de una tradición importante en México, pero vamos, entiendo que allí, como en todas partes, habrá personas creyentes y no creyentes, devotos de la Virgen y seguidores de estrellas de la canción mexicana. Así que sí, entiendo que es una figura importante de la tradición, pero también como muchas otras. Y además, es que yo además le voy a contar una anécdota. Es que, como todos sabemos, Hernán Cortés era extremeño y llevó allí a la Virgen Morena, a la Virgen de Guadalupe. Efectivamente. Y es que además hay muchos extremeños que no saben que la patrona de Extremadura, que es la Virgen de Guadalupe, es también la patrona de México. Y le digo efectivamente, ahí hay un lazo, un vínculo claro, histórico entre México y Extremadura. Claro, y es que los propios extremeños pues no lo sabían. Y es que no lo saben. Y fíjese, como usted muy bien dice, el vínculo histórico que hay entre Extremadura y México, y es que lo desconocen, que su patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, lo es también de México. Y de hecho ahí se celebra un día grande, me parece que, no sé, creo que no sé si en octubre, noviembre, no lo sé exactamente, celebra un día grande allí en México.
¿Un diplomático ha de ser, ante todo, muy prudente? Bueno, el tema de las virtudes ideales del diplomático ha sido sin duda un tema clásico que se ha abordado de manera recurrente por tratadistas y autores de todo tipo. Hay mil listados de cuáles son las virtudes que debe tener todo diplomático. Se suele mencionar pues la paciencia, la discreción, la lealtad institucional, la prudencia, como bien señalabas. Para mí probablemente sería de las más importantes. Pero bueno, sin duda al final, como todos los funcionarios, los diplomáticos nos regimos por el código ético del empleado público y por tanto lo que debemos ser ante todo es imparciales y atender al interés general, sirviendo a la ciudadanía. Y luego además, como peculiaridad que tiene nuestra carrera, el hecho de que estemos llamados a estar moviéndonos por el exterior de manera casi permanente, pues también debemos tener lógicamente una capacidad para adaptarnos a entornos diferentes y a situaciones cambiantes y también a interactuar pues con culturas muy distintas, ¿no? Lo primero es quizá una de las cosas más interesantes, más bonitas de esta carrera, la posibilidad de hacer muchos trabajos distintos en muchos lugares distintos y la interacción con otras culturas, pues quizá era un poco también lo que queríamos reflejar en este libro, ¿no? Con un abanico de personas que han tenido pues una relación muy intensa con ciudades en las que han vivido, pero que cada uno pues ha tenido una experiencia distinta desde su propia óptica personal, ¿no? El traspaso del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos ¿supuso la reunificación territorial de este país? Bueno, los panameños siempre señalan, ¿no?, que el retorno del canal a las autoridades de Panamá en 1999 supuso pues la restauración de la plena soberanía sobre el territorio del país y también al fin que vino a suprimir lo que ellos llamaban la quinta frontera, que era esta zona de varios kilómetros, creo que eran 8 kilómetros, que había a cada lado de la vía del canal, que había quedado bajo control estadounidense y que así estuvo durante más de medio siglo, ¿no? Introduciendo dentro del país una quinta frontera que se eliminó con ese retorno más que traspaso de alguna manera del canal a Panamá. ¿Haití es el país más pobre de Latinoamérica? Pues sí, lamentablemente Haití no es solo el país más pobre de Latinoamérica, sino también uno de los más desiguales y no solo de la región, sino también en el mundo. Si cogemos el índice de desarrollo humano que publica anualmente el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la cola hay una serie de países africanos, inmediatamente después se encuentra Haití, ¿no? Es un país que precisamente por ese nivel de pobreza y también de desigualdad ha visto muy lastradas sus posibilidades de mejora económica y social, y también, como comentaba antes, en el caso de Venezuela, por la fragilidad institucional, también es un país que, como todos sabemos, pues se ha visto recurrentemente afectado por crisis también climáticas, por catástrofes a las que precisamente por su condición de país más pobre de Latinoamérica es especialmente vulnerable. Vamos con el tercer regalo para ustedes. Nómadas, tragicomedia en 4 actos. María Eugenia Menéndez. Los diplos somos tuaregs errantes que nos empeñamos en recorrer el mundo con metros cúbicos a cuestas, aprovechando que el pago de la mudanza es algo que los recortes presupuestarios aún no tocaron. Nos sometemos al suplicio de poner patas arriba nuestros pequeños universos domésticos cada 3-4 años y aguantamos con, más o menos, paciencia un periplo que se desarrolla en 4 actos. Sería bonito decir que lo concluimos con más sabiduría y conocimiento, pero lo cierto es que simplemente lo concluimos como podemos, esperando que la experiencia no haya hecho más mella de la cuenta en nuestra salud mental. Voy a relatar uno de mis traslados,
aquel que realicé desde Montevideo a Santiago de Chile. He tenido más, pero aquel lo recuerdo especialmente. No es fácil decir adiós a una ciudad en la que has construido un hogar. Yo me había construido un hogar frente al Mar del Plata y ya me había hecho a los uruguayos, a esos orientales tranquilos y nostálgicos que definían su carácter nacional sobre la certeza de que el mate es uruguayo, que el dulce de leche es uruguayo, que el tango es uruguayo, que Carlos Gardel era uruguayo y que el Río de la Plata en realidad es mar. Ahora me tocaba abandonarlos y acostumbrarme a los chilenos, aislados en su larga culebra oceánica, como la definió el escritor Pedro Lemebel. Hacerme un nuevo hogar al pie de la cordillera de los Andes no fue fácil, y todo el periplo empezó con los 4 actos ya anunciados. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿En qué se consistió la Operación Retorno que se ideó, planificó y se puso en práctica para los emigrantes ecuatorianos en España? Bueno, entiendo que te refieres al programa de retorno voluntario. Exacto. Que fue un programa, bueno, todavía existe, es un programa un momento, Sergio, es que le escucho algo mal, discúlpeme, de verdad. Disculpe, ¿quizás mejor ahora? Sí, ahora, siga por favor y discúlpeme por la interrupción. El programa de retorno voluntario es un programa que todavía existe a día de hoy, es un programa que financia el gobierno para financiar proyectos concretos para que aquellos extranjeros, aquellos nacionales de terceros países que residen en España y deseen regresar de manera voluntaria a sus países de origen, puedan hacerlo con mayores garantías de reintegración económica y social en sus países. Además, es un programa que no solo se diseñó y que no solo se aplica para nacionales ecuatorianos, para Ecuador. De hecho, está abierto a todas las personas de los países que tengan un convenio bilateral en materia de seguridad social con España. Y estos, por ejemplo, pues desde los países, por poner solo el ejemplo de Latinoamérica, ¿no? De los países que están recogidos en el libro, pues afectaría a otros como Bolivia, México, Venezuela, Uruguay, si no recuerdo mal. Así que no es un programa solo para inmigrantes ecuatorianos, sino para todos los nacionales de estos países que residen en España y que deseen retornar a sus países de manera voluntaria, pudiendo poner en marcha un proyecto que les permita un poco reincorporarse a la vida en sus países de origen. Ante un conjunto, esta es la pregunta de Sara Mañera Audición. Ante un conjunto de relatos de autores varios, encontramos siempre ese mosaico de miradas diversas, de sensibilidades distintas, de aproximaciones personales que lo dotan de una complejidad añadida. Si además se trata de literatura, de viaje, la visión global aún se fragmenta más, pues se descubren mundos dispares, múltiples registros idiomáticos, incluso realidades ajenas a la nuestra. En este libro me enfrento a todo ello, desde a la descripción más o menos objetiva del espacio vivido al relato intimista, y ante esa heterogeneidad me surge una duda. ¿Hay algo en el mirar de un diplomático que difiera de cualquier otro individuo que se instale en otra ciudad, de otro país, de otro continente? Y otra duda, ¿cuál cree que es ese nexo común que podría latir bajo la heterogeneidad? Bueno, yo creo que, como comentaba antes, la peculiaridad de la situación que vive el diplomático y por tanto también del lugar desde el que observa las cosas y luego las explica, es que al final un diplomático destinado en un país en el exterior no es ni un turista, ni es un viajero, ni tampoco es un local, ni es un residente extranjero, ni es un expatriado al uso o movilizado por una empresa. Es una persona que sabe que va a estar durante un tiempo limitado, destinado por su país, en otro, para que haga un trabajo, y ese trabajo
implica sumergirse todo lo que pueda en el país que le está acogiendo, pero a la vez mantener su condición de funcionario de otro país y de observador que tiene que informar sobre lo que está ocurriendo en ese país. Con lo cual, ese lugar, que es diferente, como decía antes, al del turista, al del viajero, al del expatriado, al del residente de larga duración en otro país, es lo que hace que su mirada que sea diferente, yo creo, de la de las personas que se encuentran en estas otras situaciones, ¿no? Y quizá ese sea un poco el nexo que une todos los relatos. Al final son todos diplomáticos a los que les propusimos el reto de contar algo sobre una ciudad en la que hubieran vivido en América Latina, y todos ellos, lógicamente, escriben pues desde ese lugar en el que ellos vivieron esa ciudad, ese país. Una pregunta que me viene ahora, la oposición a diplomático es una de las más difíciles para acceder a puestos, porque el suyo es un puesto de muchísima responsabilidad, para acceder a puestos a niveles altos de la administración. Pues bueno, la diplomático es una oposición de lo que llamamos grupos A, de los funcionarios de la Administración General del Estado. Hay muchas otras. ¿Están ahí los jueces y los fiscales? Sí, lo que es que los jueces y los fiscales son de la Administración de Justicia, no son de la Administración General del Estado. Ya. Pero, por ejemplo, sí, pues los técnicos comerciales, hay muchos otros cuerpos. La peculiaridad quizá de los diplomáticos es que, siendo del grupo A, somos el cuerpo especializado en relaciones internacionales, que estamos adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y que además nuestra carrera consiste en estar necesariamente una parte importante de nuestra trayectoria profesional en el exterior. Con lo cual, digamos que dentro de todas las oposiciones al grupo A, que serían el nivel más directivo, digamos, del funcionariado, quizá la dificultad que tiene es el conocimiento de idiomas que se demanda, y efectivamente eso, la variedad del temario, que también refleja un poco lo que comentábamos antes de la necesidad de estar preparado para responder a retos muy diferentes, ¿no? ¿Realmente a Miami se conoce por ser la capital de las Américas? Pues bueno, yo creo que la idea de que Miami de alguna manera es la capital de América Latina no es solo algo que se dice popularmente por los residentes de la ciudad, por los habitantes de Miami, sino que también casi se ha convertido ya en un lugar común en la prensa y en los medios de comunicación. De hecho, creo que había una campaña de comunicación de una aerolínea que vendía, digamos, el aeropuerto de Miami como la puerta a las Américas, ¿no? El lugar desde el que se podía acceder a todo el continente. De hecho, me gusta esta pregunta porque en la concepción inicial del libro, Miami no estaba incluida entre nuestras ciudades latinoamericanas. Pero cuando Cándido Creis, el autor del texto sobre Miami, nos lo propuso, nos pareció muy interesante ver cómo enfocaría, ¿no?, esa peculiaridad que tiene Miami y esa naturaleza que les propia un poco de un punto de bisagra entre Estados Unidos y la América Latina, ¿no?, desde Florida. ¿Y qué significa la palabra bombea en el ambiente diplomático? Pues bueno, el bombo es como nosotros llamamos así coloquialmente en nuestra jerga profesional a las convocatorias que hay al mínimo una vez al año para participar en la convocatoria de cobertura de puestos en el exterior. Es decir, cuando se convoca cuando hay una convocatoria de puestos y la gente participa, se dice que está bombeando, porque forma parte de ese concurso, de ese proceso en el que se decidirá cuál va a ser su siguiente destino en el exterior. ¿Y habrá una secuela o una segunda parte? Pues esperamos que sí, la verdad. De hecho, bueno, como el libro está teniendo muy buena acogida... Sí, es que es muy bueno, es que es muy bueno, Sergio, de verdad. Es muy bueno. Muchas gracias. Seguro que los autores estarán encantados de oírlo.
Yo me he limitado un poco a coordinar el volumen y a estimularles para que escribieran y respondieran a nuestro reto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el libro está funcionando bien. Era un experimento, un poco el formato de una antología de textos en prosa. Y bueno, en realidad estamos ya pensando y empezando a trabajar en un futuro volumen dedicado esta vez a las ciudades africanas, porque nos parece que si América Latina, como comentábamos antes, es una región que siempre ha estado especialmente cercana a España por vínculos históricos y por flujos humanos a lo largo de las décadas, África es sin duda un continente de futuro, y las ciudades africanas son laboratorios de experimentación de fenómenos sociales constantes, con lo cual nos pareció que el lector español, si las ciudades latinoamericanas, la visión que podíamos ofrecer de las ciudades latinoamericanas pues le había interesado, la que podemos ofrecer sobre las ciudades africanas, que probablemente sean mucho más desconocidas todavía y mucha menos gente haya tenido la oportunidad de visitarlas personalmente, pues que todavía podíamos seguir captando el interés de nuestros lectores. Y para mí, usted lo ha hecho muy bien, Sergio. África es el gran continente desconocido a nivel mundial, a nivel global. Para mí. Sí, y en el fondo además en España también es una cuestión especialmente llamativa, porque realmente nosotros estamos muy cerca del continente africano. Claro, y además allí estuvimos, no solo en la parte norte, sino un poco más abajo. Tenemos IMNI, el Sáhara Español y Guinea Ecuatorial. Efectivamente, pero también las relaciones son mucho más extensas que eso, y en general Europa lo único que separa a Europa del continente africano es el Mediterráneo. Exacto. En concreto España, la distancia que hay en el estrecho es mínima, con lo cual es llamativo, ¿no?, ese continente tan cercano y a la vez tan desconocido. Exacto. Vamos con el último regalo para ustedes. La revuelta de las baldosas, Luis Cuesta. El gobernador apuró el cazo de café y con ojos ávidos contempló su interior a la luz de la lumbre para asegurarse de que no quedaban pozos. Lo depositó en la mesa de la cocina y salió al patio. Lo esperaban el piquete de soldados que había convocado la víspera y el secretario de la gobernación. Iban descalzos aquellos, con las cinchas mal ajustadas que les ceñían de cualquier manera los uniformes de ropa burda, mal entallados, los morrales con munición escasa cruzados al costado y las carabinas al hombro. El escribano vestía chaqueta y pantalón plisados, camisa pulcra de cuello bien planchado, corbata de lazo anudada con esmero y el rostro bien afeitado. A la legua se veía que era de esos funcionarios que hallaban seguridad en las rutinas diarias, en la disciplina cotidiana. Miraba el mundo a través de unas lentes redondas de montura dorada y portaba en la mano un cartapacio con legajos y un estuche para las plumillas. El gobernador consideró un instante aquella tropa irregular y pareció descorazonarse. Se alisó la casaca, se atusó el bigote y consultó el reloj que le colgaba de la armilla. Faltaba un cuarto de hora para la primera misa de la mañana. Era el momento idóneo, cuando las beatas andarían presurosas por la plaza camino de la catedral, sus cabezas tocadas por mantillas como los nevados, y la aristocracia perezosa estaría despertándose entre linos y bajo doseles, abriendo los postigos de sus casonas a la mañana recién estrenada. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Sergio Colina Martín, le damos las gracias por haber estado en Letras Encadenadas. Ya sabe dónde nos tienes, y hasta cuando ustedes quieran. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Miguel Ángel.